¿Te ha pasado que una mujer te observa por un instante, aparta la mirada como si nada hubiera ocurrido y segundos después vuelve a mirarte? Y en ese momento te quedas pensando si realmente pasó algo o si todo está solo en tu imaginación. Déjame decirte algo claro desde el principio. Cuando una mujer siente atracción y al mismo tiempo intenta ocultarla, su propio cuerpo termina revelándolo. No porque quiera, sino porque hay reacciones que el cuerpo humano simplemente no puede esconder. Antes de continuar, quiero preguntarte algo muy sincero. ¿Alguna vez has sentido que una mujer te observaba de una forma especial, pero no supiste si era interés real o solo coincidencia? Cuéntame en los comentarios qué fue exactamente lo que notaste en ese momento. A veces una sola experiencia puede revelar mucho más de lo que imaginamos. Ahora sí, entremos en algo que casi ningún hombre aprende a observar. La primera señal aparece incluso antes de que se digan una sola palabra. Su energía cambia cuando tú llegas. Esto ocurre constantemente y la mayoría de los hombres ni siquiera se da cuenta. Una mujer puede estar tranquila, distraída, mirando su teléfono o conversando con sus amigas sin mostrar ningún interés especial por lo que ocurre a su alrededor. Todo parece normal hasta que tú entras en ese espacio. En ese momento ocurre algo interesante. No es necesariamente que te mire directamente o que sonría de inmediato. Lo que cambia es algo más profundo. Cambia su estado completo. La atracción femenina no comienza con un análisis lógico. No empieza con un pensamiento racional sobre si un hombre es atractivo o interesante. Empieza en el cuerpo. Es una reacción biológica. Su sistema nervioso responde antes de que su mente tenga tiempo de justificarlo. Por eso, cuando un hombre que despierta su interés aparece en su campo visual, su postura suele transformarse en cuestión de segundos. Puede enderezarse ligeramente, acomodar sus hombros o cambiar la posición de su cuerpo sin darse cuenta. Si estaba recostada en una silla o apoyada con poca energía en una mesa, de repente adopta una postura más alerta. Es como si algo dentro de ella dijera silenciosamente que debe prestar atención. Muchas veces ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo. Pero no solo cambia la postura, también cambia su energía emocional. Una mujer que estaba seria puede comenzar a sonreír sin una razón evidente. Alguien que parecía cansada de pronto se ve más despierta. Sus ojos se abren un poco más. Su mirada se vuelve más viva. A veces incluso su tono de voz cambia cuando habla con las personas que están cerca. Todo esto puede ocurrir sin que tú hayas dicho absolutamente nada. Tu presencia por sí sola ya generó una reacción. Y aquí ocurre uno de los errores más comunes que cometen muchos hombres. Piensan que si una mujer no se acerca directamente o no inicia conversación, entonces no existe interés. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Muchas mujeres, especialmente las que tienen confianza en sí mismas, no se lanzan inmediatamente hacia un hombre que les llama la atención. Prefieren observar primero, evaluar la situación, sentir el ambiente. Mientras tanto, su cuerpo sigue enviando pequeñas señales. Algunas empiezan a acomodar su cabello con más frecuencia. Otras ajustan su ropa, alisan su falda o cambian la posición de sus piernas varias veces. Puede parecer un detalle insignificante, pero en realidad son microgestos que aparecen cuando alguien se vuelve consciente de la presencia de otra persona. También ocurre algo curioso cuando está con amigas. A veces sus amigas lo notan antes que ella misma. De repente intercambian miradas, sonríen o le dicen algo en voz baja. Este pequeño momento social suele ser una pista poderosa de que algo está pasando. El problema es que muchos hombres ignoran todo esto porque esperan señales obvias. Pero la atracción rara vez comienza con algo evidente. Muchas veces comienza con cambios sutiles que solo se perciben si prestas atención. Cuando entras en un lugar nuevo, ya sea un gimnasio, una cafetería, una reunión social o incluso tu lugar de trabajo, vale la pena observar un poco antes de actuar. No busques solamente a la mujer que te mira de forma directa o exagerada. A veces esas miradas tienen más que ver con curiosidad o validación que con atracción genuina. En cambio, observa a quien cambia ligeramente su comportamiento cuando apareces. La mujer que se endereza sin darse cuenta. La que sonríe para sí misma. La que parece un poco más nerviosa o se acomoda el cabello varias veces. Cuando ves varias de estas señales juntas, algo interesante está ocurriendo. No significa que debas actuar de forma impulsiva o apresurada, pero sí indica que existe una puerta abierta para una interacción natural. La verdadera atracción no se construye únicamente con palabras ingeniosas o mensajes perfectos.
Muchas veces se percibe en el ambiente mucho antes de que empiece la conversación. Cuando aprendes a notar esos cambios de energía, algo importante ocurre. Dejas de perseguir constantemente y comienzas a elegir con más claridad. Ahora pasemos a otra señal que suele aparecer cuando una mujer intenta ocultar su interés. Te busca, pero lo hace como si fuera casualidad. Este comportamiento es muy común cuando existe atracción, pero la persona no quiere exponerse demasiado. En lugar de acercarse de forma directa, comienza a crear pequeñas coincidencias. De repente aparece en los mismos lugares donde tú estás. Cambias de posición en una sala, y tiempo después ella también se mueve hacia un lugar cercano. Siempre existe una excusa lógica, tal vez dice que desde ese lugar se escucha mejor, o que necesitaba pasar por ahí por otra razón. En una fiesta puede cruzar cerca de ti varias veces durante la noche. En el trabajo aparece en espacios donde normalmente no estaba antes. En la universidad, entre muchos asientos libres, termina sentándose relativamente cerca. Una coincidencia puede ser solo eso. 2 veces podría ser casualidad. Pero cuando ocurre repetidamente en el mismo contexto, empieza a convertirse en un patrón. Y los patrones rara vez aparecen sin una razón. Una mujer que no siente absolutamente nada por un hombre generalmente no invierte energía en crear proximidad. Pero cuando existe interés, su mente comienza a generar oportunidades para interactuar. No lo hace de manera evidente. Lo hace de forma sutil. Es su manera de decir, sin palabras, que está presente. Y cuando comienzas a notar estas pequeñas coincidencias, algo importante cambia en la dinámica. Porque ahora sabes que no todo lo que ocurre alrededor es completamente aleatorio. A veces las coincidencias simplemente están revelando lo que alguien aún no se atreve a decir. Pero hay una señal todavía más difícil de ocultar. Y aparece cuando menos lo esperas. Sus ojos empiezan a decir más que sus palabras. Y eso es exactamente lo que veremos en el siguiente capítulo. En el capítulo anterior hablamos de cómo la energía de una mujer puede cambiar cuando un hombre que le interesa aparece en su entorno y de cómo a veces comienza a crear coincidencias para estar cerca sin parecer demasiado evidente. Pero existe una señal que es todavía más difícil de ocultar. Sus ojos la delatan. Las palabras pueden controlarse. Los gestos pueden disimularse. Incluso el comportamiento social puede adaptarse para no revelar demasiado. Pero la mirada tiene una conexión directa con las emociones. Cuando una persona siente atracción, los ojos tienden a buscar aquello que despierta ese interés. Muchas veces una mujer observa a un hombre cuando cree que él no está mirando. Lo hace de forma breve, como si quisiera analizarlo sin llamar la atención. Pero en el momento en que él gira la cabeza y establece contacto visual, ocurre algo muy revelador. Ella desvía la mirada rápidamente. Ese pequeño instante suele ser una de las señales más honestas que existen. No ocurre porque esté jugando necesariamente. Ocurre porque la sorpresa rompe el momento de observación. Y ese tipo de microsegundos pueden repetirse varias veces en una misma situación. Tal vez la encuentras mirándote a través de un espejo en el gimnasio. O notas que en una reunión sus ojos se dirigen hacia ti cuando otra persona está hablando. Incluso en lugares con muchas personas, algunas miradas parecen encontrarte con una precisión curiosa. Cuando la atracción es real, la mente humana presta más atención a ciertos estímulos. Entre ellos, la presencia de alguien que despierta interés. A veces la mirada dura un poco más de lo habitual. No demasiado para resultar incómoda, pero lo suficiente para que ambos perciban que ocurrió algo. Después aparece una pequeña sonrisa o un gesto tímido. No es una escena exagerada como en las películas. Es algo mucho más natural. Un momento breve que deja una sensación difícil de ignorar. Pero la mirada no es la única señal que cambia cuando existe atracción. La voz también puede revelar más de lo que imaginamos. El tono de voz está profundamente conectado con el sistema nervioso. Cuando una persona se siente emocionada, interesada o ligeramente nerviosa, su forma de hablar puede modificarse sin que lo planee. En algunos casos el tono se vuelve más suave o más cálido. En otros aparece una ligera risa cuando la conversación se vuelve agradable. También puede ocurrir lo contrario. A veces la voz se acelera un poco o aparece un pequeño nerviosismo cuando intenta explicar algo. Estas variaciones no suelen aparecer con todas las personas. Por eso es interesante observar el contraste. Cuando una mujer habla con amigos o compañeros de manera completamente normal, pero contigo su forma de expresarse cambia ligeramente, ese contraste puede revelar mucho. No significa necesariamente que esté intentando seducirte de forma consciente.
Simplemente su sistema emocional está reaccionando a tu presencia. Y cuando varias señales empiezan a aparecer juntas, el mensaje se vuelve cada vez más claro. Otro indicador muy interesante es la atención selectiva. En cualquier grupo social existen múltiples conversaciones ocurriendo al mismo tiempo. Las personas escuchan algunas cosas y dejan pasar otras. Pero cuando alguien nos interesa, nuestro cerebro comienza a priorizar ciertos estímulos. Es posible que una mujer esté distraída mirando su teléfono o conversando con otra persona. Sin embargo, en el momento en que tú dices algo, su atención se dirige hacia ti por un instante. Tal vez sonríe ante un comentario tuyo que los demás apenas notaron. O reacciona con más entusiasmo cuando participas en la conversación. Con otras personas mantiene una actitud cordial pero neutral. Contigo aparece un brillo adicional en su reacción. Este tipo de atención no suele ser completamente consciente. Es una forma en la que la mente decide dónde colocar su foco emocional. Incluso en entornos digitales se puede percibir algo parecido. En un grupo de chat, por ejemplo, algunas respuestas son breves o genéricas. Pero cuando tú escribes algo, la respuesta puede ser un poco más elaborada o aparecer más rápido. Son pequeños detalles que por sí solos pueden parecer insignificantes, pero cuando comienzan a repetirse, crean un patrón. Y ese patrón suele indicar que ocupas un espacio especial en la atención de esa persona. Finalmente, existe una señal que muchas veces confirma todas las anteriores. Los nervios aparecen en ambos lados. Cuando la atracción es mutua, el ambiente puede sentirse ligeramente diferente. No es incomodidad negativa. Es una especie de tensión suave que hace que la conversación tenga una intensidad particular. A veces ambos se ríen más de lo normal. O aparece un pequeño silencio que ninguno sabe exactamente cómo llenar. Esos momentos pueden parecer torpes desde fuera, pero en realidad son bastante comunes cuando dos personas sienten curiosidad una por la otra. El corazón se acelera un poco. La mente busca qué decir. Y al mismo tiempo existe una sensación de emoción. Ese tipo de energía es difícil de fingir, porque no depende solo de una persona. Aparece cuando dos personas están reaccionando mutuamente a la presencia del otro. Y cuando llegas a reconocer todas estas señales juntas, algo cambia en tu forma de entender las interacciones. Empiezas a notar que muchas conexiones comienzan mucho antes de que se pronuncien las primeras palabras. La atracción, en muchas ocasiones, se manifiesta primero en pequeños detalles que pasan desapercibidos para la mayoría. Pero cuando aprendes a observarlos con calma, empiezas a ver dinámicas que antes parecían invisibles. Y entonces descubres algo interesante. Muchas historias comienzan precisamente así, con una mirada a breve, una coincidencia repetida, una conversación que surge casi por casualidad, y un momento en el que dos personas se dan cuenta de que, quizá, ninguno de los dos estaba imaginando las señales.